Hola, saludos, muchas bendiciones a todos ustedes que puedan en algún momento escuchar este video. Hoy quiero conversar acerca de lo que es el contentamiento. Ando en este momento en una reunión de líderes y bueno, acabamos de terminar nuestro compartir con las mujeres y hablamos de este tema que me pareció tan importante traerlo a nuestro recuerdo, lo que significa el contentamiento en la vida del creyente y por qué en tantas ocasiones algunas personas más que otras luchamos por falta de contentamiento en nuestra vida. Es una realidad que vive el creyente, es una realidad que viven los líderes, que viven las esposas de los pastores, de los misioneros, las líderes en las iglesias, las madres en los hogares, las esposas con sus parejas. En ciertos momentos de la vida vamos a pasar pruebas o dificultades que nos van a atraer a meditar en esto específicamente. ¿Cómo estamos aceptando las situaciones que vivimos, la realidad del día a día que cada mujer vive? Algunas podemos luchar más que otras con esto. Y por eso lo considero que es importante. Hoy no tengo mi equipo, mi micrófono ni nada, pero yo dije, el Señor me habló y nos habló a todas las mujeres y al final compartimos. Y darme cuenta personalmente que lo que yo hablaba en el compartir era la lucha de otras mujeres que se acercaron a mí, que conversamos, que pudimos consolarnos y animarnos. Yo dije, es porque es algo muy importante. Y quiero, empezar leyendo una definición que nos dio el pastor en la prédica sobre lo que es el contentamiento, que me pareció muy lindo poder comprender el significado. Él nos dijo, el contentamiento es una sensación de paz y descanso que viene de una relación digna con Dios, una relación digna. Y bueno, entran en juego muchos conceptos, ¿verdad? Tanto lo que es la paz, lo que es el descanso, lo que es la relación con Dios, lo que es una relación digna, adecuada con nuestro Dios. Pero me llamó la atención esto, y es que es una sensación. Muchas veces las mujeres no podemos identificar por qué no estamos siendo agradecidas, no estamos viviendo con paz, no estamos felices, contentas en medio de nuestras circunstancias del día a día con la realidad que nos toca vivir. Y no podemos hablarlo verbalmente muchas veces. Le podemos atribuir otros nombres, podemos decir me enojo, tengo ira o estoy con un disgusto. No pueden definir muy bien qué es lo que sienten, porque es una cuestión de, como dice aquí la definición, una sensación. Entonces a mí me parece que es muy importante, yo reflexionaba, sí, es algo que se percibe, que se siente ahí como en la parte emocional, que puede llegar a ser espiritual, por supuesto que sí, que puede llegar a tocar nuestra parte física y a que creamos sintomatologías en el cuerpo, ¿verdad? Como puede llegar a ser una depresión o una tristeza, lo que se le llama una distimia, ¿verdad? Que es como un grado más leve, ¿verdad? De la depresión. O se puede llegar a manifestar emocionalmente con enojos, con iras, con rabia, con griterías, como muchas mujeres dicen, con amargura o, sí, raíces de amargura que le llaman en el corazón por no hablar cosas a tiempo, por no sacar en las conversaciones temas importantes, porque muchas veces lo que hacemos es guardar en nuestro corazón cosas. Y de ahí la importancia de poder
hablar, tener una o dos amigas, compañeras, consejeras, compañeras de ministerio, mujeres maduras en la fe que caminen a nuestro lado y que puedan guiarnos en eso que está ahí encerradito en el corazón, poder darle un nombre, poder sacarlo, expresarlo, colocarlo en el lugar correcto y a partir de ahí trabajar, que el Señor nos ilumine por medio de la sabiduría del consejero y por medio de su palabra, en un proceso de mucha oración, a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede en nuestra vida y por qué no tenemos contentamiento. Sí, sabemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, quiénes somos, sabemos lo que el Señor hace en nosotros, en nuestra familia, en nuestro ministerio, lo que hacen otros por medio de nosotras. Aún así, a pesar de esto, está esa sensación de no tener paz y descanso. Y yo lo que quiero hoy es, pensándolo primeramente para mí, compartirlo por si alguna mujer o alguna persona ve este video y pasa en algún momento de su vida o es muy recurrente en su vida también. La falta de paz y descanso por no tener un corazón agradecido, que no le dé pena, que no le dé vergüenza, que pueda ser vulnerable, que pueda identificarse con esto y principalmente que pueda trabajarlo, que pueda salir adelante, porque es algo que en ocasiones lo sufrimos mucho, como yo le compartí ahora a una hermana. Yo le decía, sí, podemos llegar a tener mucho dolor porque decimos, qué mal agradecidas que somos. O por qué en ciertas ocasiones vemos el vaso medio vacío y no medio lleno. Bueno, la palabra de Dios que nos habla muy claramente sobre eso, bueno, uno de los tantos versículos es en Filipenses 4, del 11 al 12, que lo leo para ustedes. Pablo, dirigiéndose a los filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y bueno, yo destaco 3 cosas importantes que dice Pablo acá. Pablo dice, sé vivir. Veamos que son verbos que tienen que ver con acción, con algo en movimiento, no es algo estancado. Sé vivir. Luego Pablo dice, sé tener, otro verbo. Tiene que ver con más algo externo, con cosas. Sé tener. Y luego nos dice, estoy enseñado. Estoy enseñado, algo muy importante. Y bueno, algunas cositas. Sé vivir. ¿Qué dificultades, pruebas, circunstancias o consecuencias estamos viviendo que nos hacen tener esa sensación de no tener paz y de no tener descanso en una relación digna con el Señor? Eso es una gran pregunta. Una pregunta que exhorta nuestro intelecto y nos mueve nuestro corazón, por supuesto. ¿Qué dificultades? Necesitamos ponerle nombres. Necesitamos, si usted gusta escribirlas, usted puede sacar su cuadernito y tenerlo ahí. Necesitamos ponerle un nombre para poder luchar contra eso. Y bueno, las mujeres contaban experiencias muy profundas, todas las que vivían cada una de ellas. Situaciones como esposas de pastores, cosas del ministerio. Muchas expresaron temores, dudas con respecto a situaciones particulares por ejemplo, enfermedades o condiciones de sus hijos,
que por supuesto movió nuestro corazón, el de todas las mujeres que estábamos ahí. Pudimos como madres identificarnos en lo que ellas vivían y comprender muchas veces, porque a veces vemos, somos muy fáciles para juzgar, ¿verdad? Vemos las situaciones desde lejos y podemos decir, bueno, es falta de confianza en Dios, Dios tiene algo mejor, espere en Dios. Y no sabemos realmente lo que viven dentro de cada hogar. Son situaciones que tocan el corazón y que traen dolor y sufrimiento a las hijas de Dios, a los hijos de Dios. Y bueno, identifica, sé vivir, dice Pablo. ¿Sabemos vivir con esas circunstancias? ¿Sabemos cómo intervenir? ¿Sabemos qué hacer? ¿Sabemos a quién recurrir? ¿Qué estamos haciendo? Eso tiene que ver con un actuar. Con un actuar. Y recordemos que la fe es una fe en acción, en movimiento. Confiamos, pero hacemos. Confiamos, pero hacemos. Recordemos Santiago que nos habla de la fe, cómo debe ser. Y bueno, en medio de esas circunstancias, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos sentadas esperando el milagro o estamos orando, estamos intercediendo, estamos buscando ayuda? Recordemos que en los muchos consejeros está la sabiduría, dice el Señor. Y muchas veces este tipo de consejeros va a ser los consejeros médicos, por ejemplo, que pone el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Sé tener, número 2, nos dice Pablo, sé tener. Abundancia, habla de Pablo. Bueno, ¿qué es la abundancia? ¿Cuál es el significado que tiene usted en su mente de lo que es la abundancia? Hay muchos tipos de abundancia. Podemos hablar de cosas materiales, podemos hablar de cosas emocionales y podemos hablar de cosas espirituales. Y todo es importante para el Señor. Todo, porque así nos creó. Así nos creó Dios, ¿verdad? Las cosas físicas, materiales importan, le importan a Dios. Nuestra condición emocional a Dios le importa. Porque recordemos que muchas veces nos dejamos llevar y actuamos con respecto a nuestras emociones. Y es algo que el Señor nos llama a que no sea así, más bien. A que nuestras emociones no nos dominen, por ejemplo, para llegar a tener ira, para llegar a hablar cosas que no tenemos que hablar, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con nuestro corazón. Si no has visto mi video del corazón, puedes verlo, te lo voy a dejar al final, que es el corazón. Y bueno, la parte espiritual, ¿verdad? Para todo esto, por ejemplo, para la parte emocional podemos leer lo que es el fruto del espíritu y analizarnos al contexto de lo que viene en ese versículo. ¿Estamos viviendo en plenitud del fruto? ¿Qué cosas nos es más fácil reflejar y qué cosas tenemos carencias? Bueno, debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en eso. Y la parte espiritual, bueno, yo veo aquí, por ejemplo, en Efesios 1, solamente en el capítulo 1, hay palabras que acabo de destacar, que el Señor nos recuerda a nosotros y a nosotras, principalmente si usted es mujer que está viendo este video, hijas de Dios. Tenemos palabras que Dios nos recuerda en medio de todo el capítulo 1 de lo que ha hecho por nosotras. Recordemos que la falta de contentamiento, esa sensación, puede ser una mala percepción de nuestra mente. Estamos dejando de ver lo que tenemos que ver y estamos valorando de más pequeñas situaciones en nuestra vida que nos quitan y que nos roban ese gozo que tenemos que tener con el Señor. Y yo, bueno, acá en el video les voy a poner los versículos. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? Recordándoles quiénes son ellos y lo que ya tienen en Cristo Jesús, por medio de la justificación en Cristo. Nos recuerda que Él nos escogió. Somos escogidas,
somos escogidas, usted y yo, que nos predestinó, o sea, pensó desde antes de la fundación del mundo en nosotras, que nos adoptó, ese privilegio de adoptarnos como hijas a nosotras, que nos redimió, que es la redención, que fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y acá nos dieron un regalito que está hermoso. Miren esto. Es una cruz hecha con madera de olivo de Israel. Esto tiene mucho valor, no en sí porque el objeto tenga mucho valor, sino porque esto nos recuerda, tiene un significado. Entonces esto, por ejemplo, para mí, a la par de mi cama, me va a recordar, es un signo visible, un símbolo de esto, de esta redención. Luego dice que nos dio sabiduría e inteligencia. Piensas que no eres sabia, piensas que no tienes inteligencia. No es así, no es así. Pídele al Señor que por medio de su palabra te ayude en esos momentos en que necesitas saber por dónde caminar y poder mostrarle a otros tu luz que reflejas de Cristo, tener esta sabiduría y esta inteligencia que vienen del Señor. También dice que nos dio un propósito. No solamente fue redimirnos, comprarnos así porque así y nos hace sus hijas, pero ¿para qué? No, tenemos un propósito, cada una de nosotras. Después dice que nos selló, es algo espiritual, no lo vemos. Nosotras no pudimos ver cuando el Espíritu Santo nos selló. Y dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa. Las arras son otro signo, ¿verdad? Otro signo. En el judaísmo, igual que en el catolicismo, se usa eso en la simbología en el matrimonio. Las arras es un signo de una promesa, de que nada va a faltar. Y bueno, eso mismo es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dice durante este tiempo que ustedes ya son hijas, pero que todavía están esperando la redención final cuando Cristo venga. Durante todo este tiempo, ustedes tienen una promesa y tienen que recordarlo. Y las voy a sellar. Ese sello que nos dice que estamos capacitadas para vivir de acuerdo a ese propósito. Es hermoso. Luego dice que nos dio herencia. Aunque creamos que no tenemos nada y aunque en la tierra, en nuestra vida, pasemos necesidades y decimos no tenemos nada, mis papás no me dejaron nada, no he podido construir nada, no puedo dejarles a mis hijos nada. Muchas veces hay padres que no pueden dejarles ni siquiera educación a sus hijos y se frustran y les duele en su corazón, pero hay cosas más importantes, cosas que pesan más, como lo es la vida eterna. Así que si has sido una madre que has ayudado a tus hijos a que conozcan a Dios, eso es un propósito de los más importantes, un propósito principal en tu vida. Herencia. Y luego sigue hablando en el capítulo 2 que nos dio vida y que nos dio vida y que nos dio vida, nos sigue repitiendo, nos dio vida, porque tenemos que recordar que nosotras estábamos muertas espiritualmente y condenadas a muerte eterna. Nos dio vida, estamos vivas. Y aunque nosotras en algún momento nos va a llegar la muerte, sabemos que es algo pasajero, que estamos muertas, pero estamos vivas por siempre con el Señor. Tenemos que recordarlo y tenemos que confiar en que eso es así. Luego Pablo nos dice, estoy enseñado, en todo estoy enseñado. Qué importante, ¿verdad? Para nosotras. ¿Quién nos ha enseñado? Estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Que es en este caminar, en este crecimiento espiritual que tenemos, por medio de su palabra. Estamos enseñadas a vivir
de acuerdo a quienes somos en Cristo? Muchas veces tenemos la sensación de que no estamos enseñadas. Bueno, necesitamos seguir capacitándonos. El proceso de enseñanza-aprendizaje es hasta nuestro último día de vida. Las personas que viven muchos años, como tenemos en nuestra iglesia, un señor que tiene 97 años, que amamos todos, yo converso con él y yo le digo, ¿qué le falta de aprender? ¿Verdad? Y es muy interesante las conversaciones con él y él me dice, hermana, Dios cada día me muestra cosas nuevas. Qué lindo, ¿verdad? Poder verlo así. Entonces, Pablo nos dice, estoy enseñado. Qué dichoso, Pablo, que estaba enseñado a vivir con contentamiento en medio de sus necesidades y de sus situaciones, y podemos leer todo el bagaje de Pablo, todas las situaciones que él pasó, que nosotros no hemos pasado nada de lo que él vivió. Y aún así, su palabra, la palabra de Dios nos enseña y nos capacita. También me regalaron otro signo visible. Vean qué hermoso. Vamos a ver dónde lo pongo. No, aquí. Aquí. Vamos a ver dónde se ve. Ahí. Es una moneda. Una monedita que le imprimieron una cruz. Vean qué tesoro, ¿verdad? Qué belleza. Ahí lo capta bien la cámara, sí. Bueno, esto me va a recordar también ese sacrificio. Tiene mucho valor. Estoy enseñado, su palabra nos enseña, ¿verdad? Y Pablo dice, he aprendido. Qué gozo el de Pablo que haya aprendido. Bueno, usted y yo estamos aprendiendo cada día. Y las pruebas y las situaciones, las dificultades, las carencias, las consecuencias de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, del querer hacer las cosas a nuestra manera, nos enseñan a los hijos de Dios, nos enseñan. He aprendido, dice Pablo. Bueno, ¿qué aprendió Pablo? La palabra dice, ese versículo, a contentarse en cualquiera que sea su situación. Y bueno, nosotras lo sabemos intelectualmente, ¿verdad? En nuestra mente sabemos que tenemos que contentarnos en medio de la situación. Ahora el asunto es, como educadora, yo siempre me pregunto, muy bien, ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la gran pregunta siempre. Igual que cuando uno prepara una clase. Bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí el gran detalle. Sabemos qué hacer y sabemos el propósito, pero en medio, para que se dé el proceso, de buena manera necesitamos saber cómo hacerlo. Las técnicas, los métodos, las herramientas que vamos a utilizar para poder aprender y desarrollar este contentamiento, como dice Pablo, he aprendido. Qué gozo el de Pablo. Nosotras necesitamos aprenderlo también. Yo primeramente me pongo acá. Yo necesito aprenderlo. Me urge y tal vez sea una lucha para mi vida. Una carga. Y sé que no es solo mía. Muchas hermanas me lo expresaron hoy. Necesito. Oremos unas por otras. ¿Cómo lo aprendió Pablo? A través de las pruebas y las circunstancias, viendo la mano de Dios, entendiendo el propósito detrás de cada cosa. Muchas veces tenemos aquí una barrera y no vemos, entendiendo qué es lo que hay detrás. Y bueno, yo quiero dejarte una palabra que está en Efesios 1:18. 1:18. Pablo dice, después de que da gracias por ellos, por los filipenses, dice, para que nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Veamos, tenemos que aprender y tener todo conocimiento y sabiduría y revelación de quién es Cristo y de lo que ha hecho en nosotros,
de lo que hace por su gracia cada día. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Yo me quedo con este versículo y digo, los ojos del entendimiento, o sea, nuestra mente y nuestros pensamientos necesitan ser renovados para que sepamos, después de que haya una renovación, que todo eso que vivimos, esas circunstancias, nos ayudan y nos preparan para tener una esperanza firme en el propósito al cual fuimos llamados. Simplemente, así lo veo, de manera muy sencilla, poder comprender cuál es el propósito de los hijos de Dios. Y bueno, es algo que se dice sencillo, pero lleva un proceso muy complejo. Así que quiero animarte, ya por medio de esta palabra, que recordemos esa esperanza cada día. Les dejo un versículo que compartió una hermana, que es el versículo de ella personal, en medio de sus circunstancias, y me pareció muy lindo. Dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Espero que puedas ver todo lo que nuestro Señor hace en tu vida. Que puedas verlo, que puedas ver ese vaso lleno, lleno, no medio lleno, lleno. Que se derrame, que puedas verlo, al igual que yo anhelo verlo. Y bueno, recordarlo, intentar verlo, es un asunto de voluntad, para poder ver las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. Así que espero que tengas muchas bendiciones, que si te dispusiste a escuchar este video, que el Señor pueda hablar a tu vida si es que pasas por situaciones parecidas a las mías y a las de tantas mujeres que estamos incluso en el ministerio y sirviendo, con este asunto del contentamiento, y puedas sentir la paz, esa sensación de la paz y el descanso por medio de tu relación digna con el Señor. Bendiciones.